De nuevo con ustedes, queridos amigos espectadores de TVR, un miércoles más, en este 26 de noviembre, en el que abrimos de nuevo este tiempo para el coloquio, la tertulia y el debate, en Más que Palabras, en la televisión de los riojanos. Y empezamos con una reflexión que tiene que ver de nuevo con una malísima noticia, otro fallecido en las carreteras riojanas, un siniestro que ocurría esta mañana en Foncea, en la 232, y que vuelve a subrayar ese como uno de los puntos negros fatídicos en las carreteras de nuestra comunidad. Así que todo nuestro abrazo a los familiares y amigos de esas víctimas, de la víctima mortal, de los heridos y por supuesto el mensaje de precaución en las carreteras. Con este primer mensaje y con el avance de que después en los servicios informativos les daremos toda la información de este caso, abrimos ya el debate, la tertulia, con cuatro grandes compañeros, buenos amigos, a los que los saludamos, claro que sí, de corazón. María Ángeles Matute, de corazón de verdad, porque vaya semana, muy buenas. Vaya semana, sí, vaya semana. Esta no es para todos los días, vamos. Vamos a recordar, ayer lo hiciste ya aquí en las cámaras de TVR, que la red vecinal contra la violencia de género ha cumplido 25 años y que fuisteis vosotras las que impulsasteis ese movimiento que se ha demostrado pues como una herramienta extraordinaria, sobre todo por el voluntariado y por lo que apoya a las mujeres en esa situación. Sí, hay que agradecer a todas las voluntarias que están en la red el gran trabajo que hacen para acompañar a estas personas, ¿no? Luego entraremos en detalle con los actos del 25N y con esa efeméride. Pedro Torres, bienvenido. Fría bienvenida. Mira, ¿Te ya está dando todos. La Rioja o no? Sí, bueno, pues porque uno viene del sur con un calorcito, llegas aquí y te mueres de frío, pero bueno, esta es mi tierra y en ella hay que vivir. Esto de que La Rioja es ¿cómo es? ¿El sur del norte? Sí, en alguna forma sí, pero no, sí, pero no, en estos días no. En estos días no. Hombre, si tenemos un clima un poco que entra por ejemplo en el Mediterráneo, ahí tienes los olivos, ahí tienes otros productos, ¿no? Como es es que no me sale ahora cómo se llama. O sea, yo creo que en ese sentido sí es un poco mediterráneo, pero hace mucho frío estos días. Hace mucho frío. Ángel Maestre, ¿qué tal? Un miércoles más, bienvenido. Muchas gracias. Un hombre que tampoco para, Te veo pues en no, publicaciones, en eventos, en actos, con mucha actividad. Sí, actividad, pero constante además, o sea, por una cosa o por otra siempre ¿Que se te habrá multiplicado por tu presencia en la tele o no? No. quizás. Ya pero donde más me gusta ir es aquí. Bueno, es un placer tenerte. Gracias. Como también a nuestro compañero Pío García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Agradeciendo que estás en días de libranza, Sí. Sacas un ratito aquí. Bien, sí, pero aquí es un placer estar. Es un buen rato, Es un buen rato. Y yo creo que si lo pasamos rato. aquí bien, en casa se transmite. Y además, como hace frío, como dice Pedro... Pues aquí en el plató, de maravilla. Y luego, lo del sur del norte, yo siempre que veo estos días, digo, ¿cómo estarán en Soria o en Burgos? ¿Cómo estarán? Que es todavía más al sur y más al norte, paradójicamente. Sí. Antes de entrar en los temas, Pío, de nuevo, puntos negros y accidentes y siniestros, va a ser imposible eliminar estas noticias y tener 0 accidentes, pero bueno, ahí sí que es verdad que hay puntos negros y en la 232 pues tenemos unos cuantos. Sí, tenemos unos cuantos y además desde hace mucho tiempo. Claro, yo confío que cuando se libere la autopista se pueda, por lo menos, pero ni eso nos va a quitar todavía de problemas. Entonces, yo creo que es una muestra además de que hay cosas en las que se puede actuar y cosas en las que no. Y evidentemente, independientemente de la responsabilidad individual que pueda haber en los diferentes accidentes, sí que es cierto que un déficit de infraestructuras tan agudo como el que tenemos provoca que haya que coger el coche para todos y eso tiene una traducción inmediata en las carreteras. Eso es, pues se lo contaremos, como digo, en los servicios informativos y empezamos ya este tiempo de análisis. Lo vamos a hacer, hay muchas cuestiones en la página de Actualidad Nacional, el fallo contra el fiscal general, la nueva propuesta de esta mujer que la tenemos ya hoy en el periódico, que es, ya lo saben, Teresa Peramato, la mujer de la que hablaremos en unos instantes, pero nos van a permitir abrir el foco e ir de lo internacional a lo nacional y a lo regional, porque también el mundo, Ángel, te miro a ti porque eres un gran analista y te interesa mucho, ¿no?, la foto del planeta y las reacciones y las dinámicas entre países. Pues estamos pendientes de Ucrania, viendo también lo que sucede en Venezuela y lo de siempre. Habrá espectadores que digan, bueno, esto no nos afecta aquí a los de Logroño, a los de Calahorra, a los de Haro. Sí nos afecta todo, de una u otra manera tiene repercusión. Nos afecta, pero además directamente.
Bueno, estamos viviendo un momento realmente, bueno, siempre que venimos aquí tenemos una actualidad que es vibrante, ¿no? Pero es que este momento es de terremoto en todos los aspectos. El tema de Ucrania, todo lo que se está haciendo ahora, para mí es un planteamiento desde Trump, desde los Estados Unidos, que es el planteamiento más audaz que se ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí yo creo que está inspirado este hombre, tengo que hablar de un dato histórico, ¿no? Del emperador Adriano, que allá por el año 150 después de Cristo, tomó la decisión de, para mantener el Imperio Romano, replegarse y no crecer tanto, porque entendía que el crecimiento desmesurado no le permitía atender el imperio. Esa decisión fue una decisión logística y política que mantuvo el Imperio Romano pues 3 siglos más. Entonces había líderes, había emperadores. La decisión que se ha tomado ahora, o lo que se está haciendo ahora, el plan que se está haciendo ahora con Ucrania, independientemente de que obedezca a otras cosas, es un planteamiento absolutamente pragmático, es un planteamiento que está muy bien decidido, en el que se han puesto los puntos sobre las íes. Se han puesto los puntos sobre las íes, se habla de un acuerdo de 28 puntos que se está mirando, pero principalmente hay una cuestión, y es que Moscú busca seguridad frenando a la OTAN. Es decir, que la OTAN no siga creciendo hacia el este, porque ese fue el motivo inicial que ahora mismo aluden, que no fue una guerra que empezó por invasión, sino fue una guerra que empezó por defensa del crecimiento de OTAN. Entonces, que Ucrania siga neutral y no pertenezca a la OTAN, que de alguna manera Estados Unidos y Moscú salgan beneficiados de esta operación. Los que salen perdedores son Ucrania y Europa, en este sentido. Que Zelensky tenga la garantía de que una vez que se llegue al acuerdo, en 100 días va a haber elecciones, cosa que no le apetecía nada, pero que tenga el indulto de todo lo que él ha hecho, toda esa corrupción clarísima y evidente que ha existido él y todos sus adláteres. Creo que es un planteamiento que, si sale adelante, generará una situación posible, porque además Rusia accede otra vez al mercado, cosa que estaba excluida. Volvemos a tener un escenario en el que todos podemos salir adelante, si bien es cierto que, insisto, Europa sale perdedora, además con decisiones como el tema del rearme, que eso va a suponer muchísimas cosas. Pero va a ser un panorama muchísimo más esperanzador. Si no sale el acuerdo adelante, la guerra va a seguir y acabará por desgaste, pero ese acuerdo tiene que salir. Y yo, vamos, ¿Estás a favor? Estoy totalmente a favor de que pare la guerra, que se tomen esas decisiones. Y nada, un dato que es curioso: Ucrania, para pagarle a Estados Unidos, porque aquí se está deshaciendo todo lo que ha hecho las administraciones anteriores estadounidenses. Aquí el tema de Biden fue uno de los actores principales en generar esta situación. Pero Ucrania va a tener que pagar esto. Y se calcula más o menos que la deuda que tiene que pagarle a Estados Unidos por todo lo que ha invertido va a estar pagando durante 2 siglos. O sea, ese es el panorama, pero hay que parar eso. Qué barbaridad. Ya lo ven, el nivel de la gente de esta tertulia es top. Ángel, a ti te encanta la política internacional y se nota. Me encanta porque nos afecta. Porque nos afecta, claro que sí. Por este lado, Pedro, ¿cómo ves estas dos situaciones? Que hay quien dice que están relacionadas, porque yo he leído análisis también muy interesantes en los que, fíjense, Trump y Putin han dicho, bueno, yo te dejo que hagas lo que quieras en Venezuela, y tú metes mano aquí en Ucrania, la justa. Es decir, Ucrania para mí y Venezuela para ti. No sé si es algo tan, desde luego, no tan simple, ¿no, Pedro? Es que el planteamiento que acabo de oír me parece un planteamiento muy bien estructurado, pero es un planteamiento, desde mi punto de vista, que no está con la realidad de lo que el mundo ha sido y lo que creo que el mundo va a ser. Indudablemente está bien planteado, y puede ser una de las teorías que funcionan. Pero generalmente no ha funcionado así, nunca eso que se llama la red política, sino todo lo contrario, ¿no? Claro, si admitimos este acuerdo, que no son 25 puntos ya, ayer ya se había rebajado como mucho a 19. Vamos a ver, ¿qué estamos viendo o qué veo yo? No que estamos, ¿qué veo yo? El imperialismo. Tú dices lo de Adriano, yo es un personaje que lo he leído bastante,
y discutiríamos bastantes partes de ese repliegue que dices, Adriano, pero bueno, no es el caso ahora. Estamos el imperialismo de Trump y el imperialismo de la Gran Rusia. Las dos facetas están ahí. Más luego hay otra cosa. Estados Unidos, yo creo que se ha dado cuenta que ya Europa no le interesa y se va hacia su patio trasero, que es toda la América Latina. Y Rusia está en ese plan imperialista de siempre, y más cuando tiene un dirigente que viene del KGB, como es Putin. Y entonces la primera pieza del ajedrez efectivamente es Ucrania. Claro, que Ucrania tenga que estar 2 siglos pagando la deuda, esto no es nada nuevo, ¿eh? Chile, Argentina, muchos países, Argelia con Francia, el pagar esas deudas es con lo que muchas veces los países imperialistas han funcionado, no nos olvidemos de eso, ¿eh? Han funcionado, te doy un dinero, a cambio me pagas todo esto, a cambio tus productos salen prácticamente de balde a mi país y arruino la historia del trigo, la historia del café, todo a la vez, todo. En fin, hay una teoría muy grande, pero no quiero alargarme. Yo creo que aquí hay simplemente eso, ¿no? 2 imperios, Trump, que tiene idea imperial, hacer otra vez grande América, no sé qué significa eso para él, hacer grande América, y Putin, que es lo mismo, hacer grande nuevamente a Rusia. María Y luego, Ángeles. si queréis, entramos en esa luego, discusión. luego continuamos. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues que hay 2 imperialismos, lo veo claro, pero yo voy a aportar la parte económica, que también me parece muy importante, que es que Ucrania tiene muchas tierras raras, y eso va a ser un pago. Se han dividido esas tierras raras entre Rusia y Estados Unidos. Y Europa estaban sobre la mesa desde los inicios de las conversaciones. Exactamente. Sí, sí. Es que Exactamente. los países imperiales siempre ha sido lo Buscan mismo. Los recursos. intereses que tú tengas me los apropio Claro. yo. Eso es el imperio. Sí, a ver, sí, pero siempre suele haber, en toda guerra suele haber una parte económica detrás, siempre. Hombre, siempre. claro, la venta Y en de este, armas. claro, la parte económica está muy clara, porque ya dijeron que iba a haber alguna guerra o tal, los que se dedican a pronosticar este tipo de cosas, por las tierras raras. Y esta es la primera, y se las han dividido entre Estados Unidos y Rusia. Rusia, país invasor, está sacando un beneficio tremendo. Europa está de convidado de piedra, que es muy triste que Europa esté de convidado de piedra. Esa es la es muy reflexión triste. importante, ¿eh? Sí, porque o se pone las pilas Europa o tiene un serio problema. Yo creo que ahí sí que se tienen que poner las pilas. Lo bueno de la guerra de Ucrania, que todo tiene que tener algo bueno por triste, es que hemos aprendido a cómo, mediante drones, hemos aprendido a cómo nuestras fronteras, las europeas digo, incluido Ucrania, que sufrirá alguna otra invasión, si este acuerdo no se cierra bien, sufrirá alguna otra invasión y tendremos seguramente algún otro problema después. Porque cuando las cosas se han cerrado así, luego ha habido otra guerra peor. Sí. Pío. O sea, que eso no lo veo. Está claro que Zelensky no le quedan muchas cartas que jugar y tendrá que hacer lo que pueda, y que ya lo ha dicho él claramente, ¿no? Que o la guerra sigue sin la ayuda de Estados Unidos, que no tiene la tecnología para poder ver los aviones y para poder ver, que no la tenemos en Europa, y eso es un problema. Pío, tus sensaciones con el mapa mundial. A ver. Bueno, pinceladas, porque Sí, no tengo claro. una opinión, digamos, estructurada. Creo que, por ejemplo, el análisis de Ángel ha faltado el componente nacionalista. Putin es un nacionalista. Y hace falta escuchar sus discursos para saber que lo de la OTAN es una mera excusa. Él lo que quería desde siempre es anexionarse a Ucrania porque considera Ucrania parte de la Gran Rusia. Y tenemos, aquí conocemos bastante bien a los nacionalistas para darnos cuenta de que no se paran ante nada cuando tienen el poder de hacerlo. De hecho, lo que ha supuesto esta agresión a Ucrania, yo sí que creo que la guerra empieza con la invasión de Ucrania, y lo que ha supuesto esta invasión de Ucrania, que todo el mundo, todos los putinistas y yo mismo negaban, no, esto no se va a producir, esto es un... No, pues se produjo. Bueno, pues lo que ha producido precisamente es un reforzamiento de la OTAN. Es decir, la OTAN era una organización absolutamente mortecina cuando se invadió Ucrania, que ya prácticamente estaba todo el mundo
desgajándose, y lo que ha supuesto es un reforzamiento de la OTAN en aquellos países. Claro, nosotros aquí estamos discutiendo muy alegremente, pero en Estonia no discuten tan alegremente estas cosas, porque ellos ven las barbas del vecino, las ven ya, ¿cómo es? Remojar o pelar. Sí, bueno, sí. entonces... Mira, Pío, perdona, Sí. hay un amigo que ha estado recientemente en Finlandia tratando de ir a ver auroras boreales y vio alguna, pero me escribió un mensaje y me dijo, lo que he visto son aviones militares todo el rato, en una dirección y en otra. Claro, esa es un poco la historia, ¿no? Entonces, yo no sé cómo va a terminar esto. Yo seguramente, al final todas las guerras, incluso las de agresión, como es en este caso, acaban con un tratado, y al final el que manda impone. Claro. Eso ha sido así históricamente desde que el mundo es mundo. Lo que sí que creo es que hay que negociar bien las cláusulas de ese tratado, porque creo que Putin no puede tomarlo. Otra cosa es cómo lo venden en el interior, pero Putin no puede tomarlo como una victoria, que digan, bueno, pues ahora voy a por Moldavia, o a por Estonia, o a por Finlandia. Lleva camino de que se tome Claro. una victoria, tal como está. Y la Unión lo último Europea... que hay, A ver, la Unión Europea a veces nos metemos demasiado con ella, creo yo, porque evidentemente la Unión Europea es lo que es y tiene la fuerza que tiene, tampoco nos vamos a poner estupendos. Es el sitio donde mejor se vive del mundo, sin discusión. Sí. Pero eso nos ha costado ceder en otras cosas. No es desde luego el sitio más poderoso del mundo, aunque sí sea el primer mercado o el segundo mercado, y ese es su poder, ¿no? Entonces, y luego la dificultad que tiene, claro, Putin manda a él, Trump manda a él, aquí mandamos 27, pero es que la vida es así, es que nosotros hemos elegido esta forma de uso, y yo defiendo mucho a la Unión Europea, porque gracias a eso no nos estamos pegando entre nosotros, ¿no? Pero se puede tener eso y tener al menos un consenso y tener un acuerdo de todos en una dirección, porque tenemos unos intereses comunes, claro, que a veces van un poco despistados. Pero a veces van un poco despistados porque también dentro de nosotros, dentro de nuestros intereses, hay gente que piensa de una manera y piensa de otra. Yo siempre he sido defensor, por ejemplo, de que Europa debería tender hacia una estructura militar de defensa propia y no bajo el paraguas de la OTAN. Totalmente. Pero claro, eso es difícil, y eso se ha vuelto curiosamente más difícil ahora, después de la agresión de Putin, que lo que era antes de 2020. Pero es que también hay que ceder, quiere decir que si apostamos por esa defensa europea, también habrá que restringir en otros sitios, porque el dinero no es infinito. Claro, por supuesto. Hay que replegarse. No, yo simplemente comentar que al final parece como que discrepamos, pero estamos de acuerdo en muchas cosas. Evidentemente, Trump es el emperador del imperio y está tomando las decisiones. Como es el que tiene el poder, es el que puede intermediar, y evidentemente va a trabajar para lo suyo. Para lo suyo, que tampoco va a llegar esto a los americanos. Esto se lo va a llevar los grandes fondos de inversión que están aquí metidos. Esto es lo de siempre. Pero evidentemente están los imperios y Putin está haciendo lo suyo. Bueno, podemos discutir hasta donde podamos saber, porque tampoco yo soy un gran experto en el tema, pero el tema de la invasión, al final en el acuerdo, lo que se queda Rusia es lo que ya era suyo, que es Crimea, que era suyo. Perdona, Crimea no era suyo. Bueno, Crimea no era suyo. Sí, pero bueno, eso ya esto viene atrás. Se queda con el Donbass. Crimea y el Donbass. Nunca fue suyo. Y el Donbass. El Donbass nunca fue suyo tampoco. Bueno, era evidentemente Crimea ruso. tampoco. No. Crimea tampoco. los últimos ni Crimea ni el Donbass. Si nos replegamos en la historia, Ni Crimea ni Khrushchev Donbass. fue el que insistió. Bien, pero si nos replegamos a la historia, México debería ser España. Bueno, también, ¿no? claro, A la historia bueno, nos podemos replegar lo que queramos. de cualquier manera, el tema, yo pienso más que es una cuestión de que ahora mismo lo que se está en ese tratado está buscando Moscú, independientemente de que es otro imperio, además dirigido por Putin, que es un imperialista también, lo que se está buscando es, Rusia quiere seguridad, por eso frena... Oye, pero seguridad no se consigue quitándole el territorio al vecino de al lado. Eso es otra cosa. Una cosa es seguridad, defensa, y otra cosa es agresión. Estamos en el punto en el que estamos. Es decir, en el punto en el que estamos es que se quiere quedar con un territorio que no es suyo, y en el que hay unas riquezas. Que no se quiere quedar. Se va a quedar con los terrenos con las zonas de las que se está hablando. Claro, que no son suyos. Bueno, pues no son Las que suyos. controla ahora. Pero, Bien, sí. a ver, una pregunta. Queremos que acabe la guerra. Sí, por Vale, supuesto. pues pero perdona. Para acabar la guerra hubiera no... sido más fácil que si hubiera ido Zelensky, si hubiera entregado toda Ucrania y luego Ya todo está. Moldavia, todo esto. Ya Claro, está. es que Lo eso- que pero no se está acabando así. haber ocurrido No se está esa acabando. guerra no debiera nunca haber empezado. Vamos a empezando partir por de ahí. Pero no que se acabe, sino que nunca debiera haber empezado. Pero porque ya es sabes. una invasión, no es una guerra. Es que es una invasión. Es una agresión de un país
a otro país. No es que por razones, no es una agresión. Yo te invado, luego eso es anti todo. Y hay otra cosa, tú dices, yo es que tengo la sensación que aquí asegurar no se puede asegurar nada, ¿eh? En el mundo en el que estamos hoy, yo no aseguro ni que hoy ni que ahora es de día, ni eso aseguro, fíjate. O sea, pero eso de que tú dices que puede ser, ya te dije que a mí me parece que es una teoría que se puede defender. Dices, bueno, Putin tiene miedo porque la OTAN se va hacia allá y demás. Yo creo que si este acuerdo que ha propuesto este señor, en fin, por llamarle señor, que es el nuevo César del mundo, porque llamarle señor también a alguien que tiene una condena de los tribunales por agresión sexual, vamos a ir despacio en todos los casos que aquí hablamos, ¿eh? O sea, vamos a ir despacito, que a veces es mejor. Si Putin se le dan estas ventajas ahora, yo tengo la sensación, pues no puedo tener hechos, sensación de que Putin no se va a parar ahí. Putin va a ir a por las repúblicas bálticas cualquier día. Y más como pronto ha dicho que Pío, tarde. Moldavia, que es una Transnistria, Moldavia, que está ahí en Moldavia. Si tú al matón del barrio le dejas libertad, no va a dar solamente un mamporro, va a dar muchos más mamporros. Pío. Y esto es lo que puede ocurrir con ese tratado. Creo que en este encaje de piezas, que cada uno podemos verlo diferente, pero creo que nos pasa una pieza relevante y es el auténtico emperador del mundo, que es Xi Jinping. Sí, por Que no supuesto. tiene que dar explicaciones a nadie. En este momento Si sí, Putin ha ahí invadido Ucrania es porque contaba con el parabién de Por Xi supuesto. Jinping. Voy más allá. Creo que si Trump da el paso, que para mí sería no solo erróneo, sino criminal, de invadir Venezuela, solo podrá ser con la aceptación tácita de Xi Jinping. Sí. Es decir, me parece que es la persona que ahora controla verdaderamente el mundo. No, y la eso- guerra de Ucrania acabará, este acuerdo podrá salir adelante si Xi Jinping dice ok. Si no, nada. ¿Qué escenario tan complejo? Yo Habrá creo que espectadores que digan, bueno, y el fiscal y nuestra... Y sí, pero hemos querido airear un poco el ambiente informativo y ofrecerles estas otras reflexiones que tienen mucho que ver también con nuestra vida diaria. Sí, Pío. hasta el punto que me temo que dentro de 50 años los chavales que en el instituto estudiarán la guerra de Ucrania o la invasión de Ucrania y no van a Y no estudiar van a nada del estudiar fiscal nada del general. fiscal efectivamente. Lo de Pues, Venezuela ha parecido, ¿eh? Venezuela, venga, va, una frase de Venezuela, que tenemos que ir a publicidad. Una frase, de Ángel. Venezuela. Se viste de tema antidroga cuando lo que se quiere es buscar la hegemonía en el Caribe. Sí, sí. O sea, se está vistiendo con el relato que Estados Unidos además entiende del fentanilo, los opioides, etcétera, etcétera. Como no es un conflicto internacional, nadie se mete y él puede hacer lo que quiera, Y pero por en el cierto, fondo lo que está es redibujando el sistema geopolítico y la hegemonía en la zona. Y si que volvemos cuántos a los recursos, ¿no? Si volvemos a los recursos, ¿qué ibas a decir? Petróleo. Ah, que es el origen Hombre. de esa siguiente guerra. puede ser, Pedro. Mira, creo que con una palabra se puede decir todo esto. Kissinger, o Kissinger, Ah, sí, como claro. lo quieras El pronunciar. Impulsor de Impulsor de esas todas las dictaduras invasiones, sí. que hubo a través de la CIA, que hubo en su patio trasero, que ya lo dijeron, este es mi patio trasero. No lo digo yo, lo dijeron ellos, ¿no? Y O sea, entonces lo de queda por Venezuela ver si algunas es operaciones parecido. hasta en el propio territorio estadounidense. Claro, en Venezuela yo no creo que haya una invasión, en lo que entendemos como invasión, con un portaaviones, sino que la CIA hará el papel que hizo en la época que hizo en Chile, por ejemplo, también en otros países. Habrá una habrá movimientos, quitarán a Maduro, pondrán un general títere que responda a la diplomacia de Estados Unidos, y a partir de ahí se llevarán todos los beneficios de Estados Unidos que le interesen. Tío, por terminar. Sí, la doctrina Kissinger no le salió demasiado bien, No, mirándolo al final le salió mal. en el largo Pero están repitiendo recorrido, pero están y que repitiendo la la repitan, misma. pero yo comparto, es decir, y además creo que hay que descajar, es decir, se puede no tener ninguna simpatía por Maduro y por sistema y por su Pues claro sistema, que no. y no ver que esto es, como decía Ángel, un puro interés geoestratégico y económico. Pues publicidad y a la vuelta, sí, la actualidad nacional, lo del Congreso hoy, el fiscal, otros asuntos que están permanentemente también en la agenda informativa y en este programa, por supuesto. Hasta ahora.